libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Confiéselo, créalo. Bendiga al Señor, te alabamos, Señor, eres santo, gracias. Santo es su nombre, gracias, Señor, pon tu sangre preciosa, pon tu nombre, Señor. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, libre, yo soy libre. Confiéselo, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Levante el nombre y dígales: he vencido, créalo, al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo. Levanta el nombre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido. Confiésalo, créalo. Al enemigo. Por la sangre de Jesucristo. 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 Levanta la sangre. Por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Puedes levantar tus manos, dile: Señor, pon tu sangre en mi vida, pon tu sangre, Señor, ven y rompe las cadenas, pon tu sangre, pon tu sangre, pon tu sangre, Yeshua Mesías. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Vence por la sangre de Jesucristo. Él vence por su sangre en mi vida. Él vence por su sangre. Ahora levanta el nombre y dile: hay un nombre que es sobre todo nombre. Señor, lava, limpia con tu nombre, santifica, derrama las aguas de tu nombre. Señor, Señor, levanto tu nombre. Levanto tu nombre, Señor. Danos la victoria en esta noche. Danos la victoria en esta tarde. Danos la victoria en esta noche, Señor. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre, dile al Señor: soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo. Por la créelo, Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre
sangre de Jesucristo, por la sangre, de Jesucristo, por la sangre. de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido al enemigo. Levántalos. Por la sangre de Jesucristo, 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 yo soy libre. Yo soy libre. Hay poder en la sangre de Jesús. Dile, Señor, pon tu sangre en mi mente, pon tu sangre en mi corazón, pon tu sangre en mi vida. Pon tu sangre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Levanta tus manos. Dile, Señor, levanto tu nombre. Levanto tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor, para cambiarnos. Hay poder en tu nombre para transformarnos. Vence, Señor. Transforma mi ser. Gracias, Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, háblanos. Enséñanos tú lo que tú quieres en esta hora. Te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Bendice y fortalece a la hermana Hicks. Gracias por su vida. Gracias por tu sierva. Gracias porque ha pagado el precio para recibir esta palabra. Gracias por el mensaje de la esposa. Gracias porque este mensaje ha cambiado nuestra vida. Gracias, Señor, porque, Señor, hay un llamado a crecer, hay un camino, hay un mapa. Gracias, Señor, sustenta, bendice, sustenta su salud. Señor amado, gracias, Señor, por tu sierva. Gracias por la fuerza sobrenatural que tú le das. Gracias, Señor, porque fortalécela, Señor, para este libro que está escribiendo, Señor. La podamos recibir, la palabra, podamos recibir esa palabra aún. Bendícela. Bendice a la hermana Esparza también, su salud, su sé. Gracias por tu sierva. Bendice a todos los siervos, pastores, todos los que predican tu palabra. Todos los que predican, Señor amado, en el nombre de Jesús donde estén. Y bendice nuestros corazones. Bendice esta palabra, que podamos recibirla, entenderla, que podamos ser cambiados y transformados. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, esta bendita palabra y que tú nos enseñes. No sé cómo entrar ni cómo salir, cómo hablar de esto. Bendice, Señor, esta palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús, que la pueda compartir y tu pueblo pueda entender. Tu Espíritu Santo, bendice a todos mis maestros de la escuela bíblica. Bendice a tus siervos. Bendice, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, 2 Corintios 1:10. ¿Ya estás en línea? Saludos a los hermanos en el internet, los que ven en vivo. Y los que van a conectarse en la semana también. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la gente que... Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:10. ¿Aquí quién está? ¿No está? Pasen ustedes para acá. Sí, los dos. ¿Usted está acá o allá? ¿O dónde está? Ah, entonces no se me vaya. Segunda de Corintios 1:10 también. Gracias. ¿Sí lo tiene? Este tema se llama Los 3 tiempos de la salvación. En la escuela bíblica nos lo compartió el hermano Luis García Santillán, un maestro. Tiene el don de la enseñanza y siempre ha sido una bendición escucharlo. Y lo aprendí de él y se los comparto, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 10. El cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos, ¿qué?
nos librará. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra y transfórmanos. Ayúdanos a ver lo que tú quieres para nosotros. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. El tema va a ser amplio, los 3 tiempos. Los 3 tiempos de la salvación. Y necesitamos entenderlo, amén. Hay 3 citas y que cuando no las entendemos, hermano, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Hay algunos que se enfocan en una, otros que se enfocan en otra. Entonces aquí encontramos los 3 tiempos de la salvación. Dice, ¿y Él nos qué? Libró, primero libró, que es pasado. Libró, nos libra, presente, y nos librará. ¿Sí, hermano? ¿Se da cuenta que dice así? El cual nos libró. La palabra salvación, hermano, significa libertad, ser libres. Amén. Y aquí nos dice el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos ¿qué? Nos librará. Entonces ahí encontramos, hermano, los 3 tiempos. Nos libró pasado, nos libra presente y nos librará futuro. ¿Sí, hermano? A veces pensamos que todo fue aceptar a Cristo y ya, pero dice nos libró, pero dice también nos libra. Y hoy nos libra. Nos libró pasado, pero nos libra hoy y nos librará. Y para entender eso vamos a ir a 3 citas que a veces se hacen doctrinas sobre esas 3 citas. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. La primera. Y si tomamos aisladas las citas entonces y no entendemos, se hacen 3 doctrinas, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois. La palabra sois es presente. Amén. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Eso tiene que ver, nos libró. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Cuántos somos salvos aquí? Amén. ¿Cuántos somos salvos? ¿Tú eres salvo? Ok. Porque por gracia eres salvo. Pero a veces decimos, bueno, ya soy salvo y ya se acabó. Sí, hay gente que dice, o bueno, doctrinas que dicen, una vez salvo, siempre que salvo. Pero hemos aprendido que la salvación que se pierde. También, hermano, hay gente que dice que la salvación es única, que si tú eres salvo ya no la puedes perder, y que por ejemplo si alguna vez te alejas o alguien se aleja es que nunca fue salvo. Y aquí entra lo de la gracia irresistible, que nadie puede resistir la gracia para salvarse, y que cuando Dios se determina a salvar a alguien, lo salva aunque la persona no quiera. Por ejemplo, eso dice los presbiterianos, la predestinación, gracia irresistible, el calvinismo. Pero nosotros somos salvos, amén. Somos salvos, pero vamos a aprender de qué. ¿Está bien? Porque somos salvos de algo ahí. Pero dice, vamos a Marcos 16, 16. ¿Qué dice Marcos 16, 16? Marcos 16, 16. ¿Lo tiene? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces, en la primera, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos. Pero aquí nos libra, dice que se bautizare, o sea el bautismo nos salva. ¿Sí, hermano? Entonces ahí tenemos que entender. Por eso es necesario bautizarse, pero nos salva, ok. Para que una persona sea salva y no se vaya al infierno, necesita bautizarse, ¿sí o no?
Aquí ya tenemos dos denominaciones. Para que una persona sea librada del infierno, sea salva del infierno, ¿necesita bautizarse, sí o no? ¿No? ¿Seguros? Pero aquí dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces de ahí se ha hecho una denominación que dice, no, tú no eres salvo cuando aceptas a Jesús, eso te eres salvo hasta que te bautizas. Pero en la palabra nos enseña que, por ejemplo, el malhechor en la cruz no se bautizó y fue salvo por gracia. Pero el bautismo no salva, sí nos salva, y vamos a aprender de qué nos salva. ¿Está bien? Sí nos salva, pero ¿de qué nos salva? Ese es el punto, porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces aquí dice, no dice el que no creyere y no fuere bautizado, ahí dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no dice más el que no fuere bautizado será condenado, sino dice más el que no creyere. Entonces ahí encontramos verso 16, el que creyere es el primer punto, gracia. El que creyere. Y número 2, fuere bautizado. Ya aprendimos algo de creer en la mañana, ¿se acuerdan? Sí. Y el que fuere bautizado. Pero vamos a aprender de qué vamos a ser salvos a través del bautismo. Porque Él nos salva. ¿Pero de qué? Vamos a aprender. Porque es ahí donde nos confundimos. Y entonces se hace una doctrina, no, hasta que te bautizas eres ¿qué? Salvo. Y entonces el que se muere en el hospital y acepta a Cristo en el último momento, entonces ellos, los hermanos que dicen eso, dicen no se salvó porque no se bautizó. ¿Sí me explico? Pero dice el que creyere, número 1, y fuera bautizado será salvo. Ahora, ¿de qué será salvo? Y es lo que vamos a aprender. Y número 3 nos librará Mateo 24, 13. Mateo 24, 13. Mateo 24, 13. ¿Lo tiene? Mas el que perseverare hasta el fin. Ok, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Futuro, que perseverare. Bueno, aquí estaba anotando las citas, ¿verdad? ¿Qué es Mateo 24, qué? 13. Y aquí abajo vamos a poner ¿qué? El que perseverare hasta el fin. Perseverare hasta el fin será salvo. Y aquí hay unos grupos que se enfocan en esto. Dicen, no, es que tú no eres salvo hasta el fin. Si perseveraste eres salvo. Si no puedes decir que eres salvo, por ejemplo, ahí es, por ejemplo, los testigos de Jehová, usted les pregunta, van a tocar la puerta de su casa y le preguntan, usted pregúntele, ¿tú eres salvo? No sé. ¿Tú te vas a ir al paraíso? No sé, lo que diga Jehová. Ok, pero tú estás sirviendo, cuántas atalayas has repartido y todo lo que has hecho, ¿para qué? O sea, ¿ya eres salvo o no eres salvo? ¿Y sabe qué van a decir? No, porque no, hasta el fin, sabremos. Sí, hermano, y entonces ahí lo que se llama, ellos lo llaman, y por ejemplo los católicos, por ejemplo usted pregúntele a un católico, bueno, que los carismáticos ya están entendiendo un poco más de esto, pero los antiguos, ellos dicen que no son salvos, porque decir que somos salvos es un pecado de, ¿lo ha oído? ¿Pecado de qué? No lo han oído. Pecado de presunción. Dice, cuando yo digo que soy salvo, entonces estoy teniendo un pecado de presunción, porque estoy presumiendo que soy salvo, y tal vez no es cierto. Ellos dicen eso, pero es que las sectas quieren ser salvas por sus obras. ¿Sí me explico? Entonces ellos dicen, yo no puedo salvar, no sé si soy salvo, pero dice aquí que por gracia somos salvos. Y ahorita vamos a entender los 3 tiempos, ¿está bien? Porque si no entendemos esto, entonces aquí hay 3 grupos, ¿no? Los que son salvos por gracia, los que son salvos al bautizarse y los que son salvos hasta el fin. ¿Sí, hermano? Y según como te guste, y hablando de los temperamentos, la pastora, ¿no? Que ha estado hablando de los temperamentos, según tu manera de ser y tu manera de pensar o cómo fuiste creado, es lo que te agarras. Yo soy salvo por gracia y así peque y haga y deshaga, no pierdo la salvación porque soy salvo.
Y el del bautismo dice, no, yo soy salvo porque me bauticé, hice un pacto con Dios en el bautismo y ahí me salvé. Y el otro dice, no, yo soy salvo hasta que persevere, por eso sirvo, por eso hago, por eso grito en la iglesia, por eso danzo, por eso hago talentos, por eso reparto revistas, por eso hago todo. ¿Por qué? Porque me quiero salvar. Y esa es una salvación, ¿por qué? Por obras. Y cuando no entendemos los tres tiempos de la salvación, hermano, entonces corremos riesgos. ¿Sí? Leemos, por ejemplo, el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces, hermano, ¿somos salvos o no? ¿Eres salvo? Ok. Y si no perseveras hasta el fin, puedes perder la salvación. Ahorita vamos a aprender eso. ¿Sí me estoy explicando? Son esos tres tiempos, necesitamos unirlos. Tiene que pasar algo ahí. Y gracias a Dios por el mapa que Dios nos ha dado, porque en ese mapa podemos entender, hermano, este proceso. Es un proceso. La palabra nos libró, nos libra y nos librará. El Señor nos libró, nos libra y nos librará. Pasado, presente y futuro, ¿ok? Si lo vemos, vamos a unirlo. ¿Cuánto nos libró? ¿Cuándo nos libró, hermano? ¿Cuándo nos libró? Dos momentos. Ahí es una balanza. ¿Cuándo nos libró? El primero, eterno momento determinante de la historia de la humanidad, nos libró en la cruz del Calvario. Sí, hermano, en el momento que Él derrama su sangre, muere en la cruz del Calvario, perdona nuestros pecados, en ese momento paga el precio por nuestros pecados y en ese momento nos redime. Pero se une con el segundo momento. ¿Cuál es el momento determinante para mí? El día que le acepto como mi Salvador. Porque aunque Él redimió a toda la humanidad y pagó el precio por toda la humanidad, no se hace efectivo hasta que recibo a Jesucristo como mi Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Eso es tremendo, hermano. Él pagó el precio por todos los seres humanos que hay sobre la tierra, por todos los pecadores, por todos los pecados, por los que ya pecaste, por los que vas a pecar. Ya está pagado, hermano. Él ya lo pagó, Él ya lo hizo. Pero el problema, hermano, es que hay gente que por obras dice, no, es que yo no puedo salvarme recibiéndolo, yo necesito perseverar hasta el fin para salvarme. Y quieren ganárselo por obras y rechazan la salvación por gracia, la salvación por fe. Ese precio que Jesús pagó, ese libró en el pasado, se hace efectivo en el momento que lo recibo como Salvador. Ese es nuestro día, hermano. ¿Usted se acuerda del día que aceptó a Cristo? ¿Sí? No cuando repetía la oración en la escuela dominical, no, en el momento que entendió, que le impactó, que usted dijo, Señor, moriste por mí, acepto ese sacrificio. Y usted lo tiene que tener presente. ¿Sí, hermanos? Sí. Y ese día es su nuevo nacimiento. Ese día tiene que estar marcado en su vida. Usted sabe cuándo fue salvo, por gracia. Y usted dice, me libró el día que lo recibí. Él murió en la cruz, pero me libró a mí me libró el día que le recibí como mi Salvador. Amén. Cada quien tiene su día, y eso se refiere. Nos libra, dice el apóstol Pablo, cada día muero. ¿Sí? ¿Cada día qué? Muero. Me libra hoy. Y ahorita vamos a aprender. Hoy. Tú fuiste librado el día que lo aceptaste de algo, pero hoy te quiere seguir librando. Y cuando mueras, o sea el rapto, te librará. Cuando sea el rapto, te librará, hermano. Si tú permaneciste fiel y es el rapto en ese día, tu cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y te librará completamente, plenamente. Hablando de que la otra semana viene el Día de Muertos y todo eso al mundo, celebran eso. Nosotros no celebramos eso, nosotros celebramos la vida, porque tenemos la vida de resurrección. Y ese futuro glorioso, bendito sea su nombre, el Señor nos lo va a dar cuando nos libre nuestro cuerpo. Ya no sea un cuerpo cansado, enfermo, con achaques, con dolores, con límites, sino sea transformado en gloria. Y se va a cumplir la palabra y nos librará de este cuerpo de muerte y tendremos un cuerpo de ¿qué? De gloria. ¿Alguien lo quiere? ¿Sí, amén? Ok, pero vamos a verlo en los tres tiempos. En la estatura, bendiga el nombre del Señor. El mapa, ¿verdad? Tenemos nuestro mapa. El tabernáculo tiene tres áreas.
¿Cuáles son las tres áreas? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en el lugar santo está dividido, ¿verdad? Y el atrio. Aquí tenemos dos muebles, está el altar de sacrificios, está el lavacro. Después tenemos el lugar santo, que está el altar de la oración, el candelero, la mesa de los panes. Tenemos el arca del pacto y el propiciatorio. Y aquí encontramos los tres tiempos de la salvación. El altar de sacrificio, la sangre, hermanos, aquí tenemos la sangre, amén. ¿De qué me libra la sangre? ¿De qué me salva? Dice del pecado, pero ¿qué del pecado? Es ahí donde tenemos que. Dice Romanos 6:23, la paga, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. ¿Sí? ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo primero que me libra aquí, lo que soy librado es de la pena por el pecado. ¿Cuál es la pena por el pecado, hermano? La muerte. La muerte, ¿qué significa muerte? Separación de Dios. ¿Y dónde somos separados? No solamente es morir físicamente, sino es ser separados ¿en dónde? En el infierno. ¿Qué merecemos, hermano? ¿Sí? Les he dicho en otros lados, pregunto, ¿qué merecemos? Si hay gente que ha contestado, nada, pastor, nada, yo no merezco nada. Le digo, tristemente sí merecemos algo. Ojalá no mereciéramos nada, pero por ser pecadores, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merecemos? La muerte. Y yo lo digo, y sí lo digo drásticamente, y sí lo creo. Si no fuera por la sangre de Jesús, yo soy pastor, hermano, llevo más de 20 años sirviendo a Dios, tenía excelentes calificaciones, tenía mi carrera, que iba a estudiar, beca y lo que sea. Y todo lo dejé por entrar al instituto y servir a Dios, mi familia, etcétera, etcétera, irme a Estados Unidos a vivir, todo eso. Y servimos a Dios, hemos servido en varios lugares, etcétera. Pero ¿qué cree? A pesar de todo eso, a pesar de ser el reverendo Isaac Carrillo, anciano gobernante de Nuevo León, yo merezco irme al infierno, hermano. Yo merezco irme al infierno por ser un pecador, pero no me voy por la sangre poderosa de Jesús. O sea, no me salva ser pastor, no me salva ser anciano, no me salva los años que invierta, no me salva lo que dejé o lo que no lo dejé. Lo que me salva es la sangre poderosa de Jesús. Sí, a veces me dicen, hermano, pastor, ay, gracias. Cuando bendecimos, Dios nos permite ayudar a alguien, dice, se va a ir al cielo con todo y zapatos. Y yo le digo, al cielo me voy y no con los zapatos, no los voy a necesitar, pero me voy por la sangre de Jesús. Pero sí sé una cosa, hermano, al infierno me iría con todo y zapatos y con todo me voy derechito, pero no me voy, ¿sabe por qué? Porque Jesús derramó su sangre y porque yo acepté esa sangre me limpió, esa sangre me lavó, esa sangre me perdonó y me libró de la pena por el pecado. Eso es el poder de la sangre de Jesús, me libra de la pena. Ya no me voy, mira, hermano, una gran noticia, si no hubiera nada más, con eso debería ser suficiente. Ya no te vas a ir al infierno, ya no me voy a ir al infierno. Él nos libró de la pena por el pecado con su sangre. Y eso debiera de ser suficiente para que le sirvamos, para que le amemos, para que le adoremos, porque ya no vamos a ir a ese lugar. Pero al que no es agradecido, ni aún eso le parece suficiente, hermano. Ya no vas a ir ahí. La sangre nos libra de la pena. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Más el regalo, más la dádiva de Dios es que vida eterna. Pero ahí empieza la historia, empieza lo bueno, porque el bautismo, ¿de qué nos libra, hermano? A ver, los santos, acuérdense. De nosotros sí, pero ¿cómo? ¿De qué nos libra? Estamos hablando del pecado. Todo nos libra del pecado. Entonces, a ver, la sangre nos libra de la pena por el pecado. Aquí tenemos el bautismo en el nombre. No los llevé a la cita de Romanos 6:23 porque no la sabemos, se supone, o si no, anótela. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tú y yo, hermano, no sé.
A mí cuando me evangelizaron me dijeron, arrepiéntete. Y yo no tomaba, fumaba drogas, yo no tenía, ni novia tenía. Entonces me dijeron arrepiéntete y yo dije, ¿de que me arrepiento si yo no peco? Hasta que entendí que la misma incredulidad es pecado, el resentimiento es pecado, el orgullo es pecado. Y entonces me tuve que arrepentir y aceptar el regalo de la salvación. Porque la paga, si yo me hubiera muerto, yo lo digo y lo creo. En 1985 en el terremoto, yo estaba en México, en el terremoto del 85, me hubiera muerto ahí, me voy al infierno. Me voy al infierno. Lo que yo hice, lo que no hice, no me hubiera salvado. Me salvó la sangre de Jesús. Pero viene el bautismo, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace con el pecado? Me libera. Aquí hay un problema, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aquí estamos, gracias a Dios ya cambió el clima, está fresco, está bochornoso. Échele ganas, hermano. Sí. Entonces, hermanos, el bautismo, mire, pero ¿usted ha conocido gente que es salva y que peca? Sí. Todos dicen, los ve en el espejo en la mañana. Es salva, ya tiene la sangre y peca, pero hay unos que pecan más escandalosamente que otros, ¿no? Sí, unos son cosas morales y otras cosas son de carácter. Y no deja de ser pecado. Sí. Entonces, hermano, a veces pensamos que la persona que ya es salva ya no tiene que pecar o ya no va a pecar. Y ahí es donde la persona se frustra. Y a veces les ponemos cargas a los pobres hermanos cuando tienen células o misiones, cargas que nosotros ni siquiera nosotros podemos llevar. Les decimos, no, acepta a Cristo, hermano, y ya no vas a pecar. No es cierto. Acepta a Cristo y ya no vas a sufrir. No es verdad. Sí, hermano, acepta a Cristo y vas a tener a Él para respaldarte y apoyarte en medio de las pruebas, en medio del dolor. Y cuando falles, hasta el apóstol Juan, hermano, en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Esa es la meta. Pero si alguno hubiere pecado, sí, abogado tenemos. Hermanos de Monte Sión, Él nos salvó para que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, aleluya, abogado tenemos. Entonces, hermano, es la pena por el pecado el primer punto. Pero el segundo punto es el poder. Nos libra del poder del pecado. ¿Sí me escuchó? Quiere decir que cuando una persona es salva, escúchenme los que no son bautizados en el nombre de Jesús o platíquenselo. La persona que no es bautizada en el nombre de Jesús todavía ya no va al infierno, es liberado de la pena, pero el poder del pecado todavía tiene poder sobre la persona. El pecado todavía lo gobierna, el pecado todavía lo controla, el pecado todavía lo jala, el pecado todavía tiene control en su vida. ¿Sí me expliqué? Hasta que te bautizas recibes ¿qué? El poder en el nombre de Jesús para vencer ese poder. Romanos 6. Romanos 6, versículo 1. ¿Sí, hermano? Bendiga el nombre del Señor. Está mejor. Romanos 6 del 1 en adelante. Pues ¿qué diremos? Ya somos salvos. Ya tenemos a Jesús en el corazón. Ya no me voy al infierno. Romanos 6:1. Pues ¿qué diremos? Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Ya soy salvo. Y como ya soy salvo, pues le hago lo que quiero, al fin ya soy salvo. Ya no me voy a ir al infierno. ¿Qué contesta Pablo? 2. En ninguna manera. Si ya fuiste salvo, si ya tienes la gracia, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero cuando mueres al pecado, ¿o no sabéis que todos los que somos ¿qué? Bautizados, ¿te lo leyó? Bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte.
Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a lo de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más. De que no sirvamos más al pecado. Ese es el punto, hermano. Recibir el poder del nombre de Jesús para vencer el poder del pecado. Si tú ya eres bautizado en el nombre de Jesús, hermano, tú no tienes pretexto para no gobernar el pecado en tu vida. Si tú no lo gobiernas es porque no usas ese nombre. ¿Por qué? Porque se supone que ya estás muerto al pecado. Se supone. Pero veíamos en la mañana, cuando cruzaron el Mar Rojo, se pasaron, ¿qué? El vulgo. ¿Sí, hermano? ¿Pecados qué? Consentidos. ¿Sí, hermano? Y hay cosas que todavía nosotros, dentro de nosotros, consentimos. Y decimos, no, pues no está tan malo, todo el mundo lo hace esto, y lo justificamos, cuando en realidad quiere decir que eso todavía está vivo dentro de ti. Tenemos el poder del pecado, hermano. Sí, eres salvo, pero hay un poder del pecado. ¿Sí me explico? Y ese poder del pecado Jesucristo lo venció con su nombre. Cuando tú te bautizas en el nombre, te da poder para vencer ese poder, para que el pecado ya no te gobierne, sino te gobierne. ¿Quién, hermano? ¿Sí están aquí? ¿Para que te gobierne quién? Cristo. ¿Sí, hermano? Ahorita vamos a avanzar, pero hermano, necesitamos entender eso. Salud. No puede ser que sigas con el mismo pecado, con la misma actitud. Si lo sigues así, ¿es por qué? Es porque no has usado el poder que el nombre te ha dado. Vamos ahí adelante, Romanos 7, hermano. Versículo 14. Romanos capítulo 7, 14. A ver, ¿a quién se parece este? Romanos 7, 14. ¿Sí lo tiene? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy. ¿Quién está escribiendo? Pablo. A ver, ¿a quién se parece este? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí subraye, sino el pecado que mora en mí. 18, ahorita lo vamos a ver. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. ¿Alguien se parece a ese? 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermano, ¿alguien se parece a Pablo? Pablo está, me bendice Pablo porque, hermano, él no es el super santo. Él no se las da así. A veces tenemos esa mentalidad, ¿verdad? No, es que no, cuidado, no peca, no. Pablo está diciendo, yo tengo una ley dentro de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y dice, pero no lo hago yo, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Recuerda esa palabra, mora en mí. Y dice el pecado, por ejemplo, el 23.
el que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis ¿qué? En mis miembros. Ahí encontramos dos conceptos, hermano. El pecado que está en mis miembros, o sea, el poder del pecado que está en mis miembros, y el pecado que mora en mí. Entonces el bautismo vence el poder del pecado que está en mis miembros. Salud. Vence el poder del pecado que me controla, hermano. Es que me nace, es que siento. No, ¿sabes qué? Tienes un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre venció al diablo, y ese nombre tiene el poder de vencer tu carne, de vencer tu manera de ser. ¿Sí me escuchaste, hermano? Es poderoso. O sea, no solamente el Señor Jesús pagó el precio para que no te vayas al infierno, sino pagó el precio para que el pecado no te controle, sino tú lo venzas. ¿No te parece eso maravilloso, hermano? Poderoso. Que tú tengas el poder del nombre del Señor para vencer el pecado en ti, el poder del pecado en ti, para que el pecado ya no te controle, ni tus ojos, ni tus oídos, ni tu boca, ni tus manos, ni tus pensamientos, hermano, ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni tus decisiones. Pero para eso tienes que usar ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. Tienes que usarlo, hermano. No puede, mira, no lo des por hecho. Ya fuiste salvo, ya te bautizaste, ya soy libre. No. Cada día muero. Me libra hoy. Hoy tengo que morir a eso. La pastora hablaba en la escuela dominical sobre la ira. ¿Alguien se ha enojado, hermano? ¿Cuántos se han enojado de tal manera que se han arrepentido después de haberse enojado? ¿Se arrepintieron de lo que han dicho? ¿Se arrepintieron lo que hicieron? ¿Se arrepintieron, sí o no? ¿Cuándo debe de trabajar uno con su enojo? Cuando yo me arrepiento, hermano, de un enojo, me estoy arrepintiendo de la fruta del árbol. Cuando me arrepiento de un pecado, no es suficiente arrepentirme del fruto, es necesario ¿qué? Cortar el árbol. Y para eso, desde la raíz, dice la palabra, necesito ir a lo profundo de mi ser y reconocer lo que hay allá adentro. ¿Sí, hermano? Y cuando una persona, hermano, está trabajando con su manera de ser, está dispuesto, uno no trabaja ya cuando pecó o ya cuando falló, sino uno trabaja con sus pensamientos, con sus sentimientos. Tiene una lucha constante. Les he dicho, una hermana me decía en un lugar, no, pastor, estoy luchando. Y le dije, usted no lucha. Yo ya le tenía la confianza. Le dije, usted no lucha, usted se pone lo que quiere y hace lo que quiere. Esa no es lucha. El luchar es, hoy no lo hago, mañana sí. Está la lucha y es un proceso, y está la lucha, hermano. ¿Sí? Entonces el Señor ha dado su nombre. Por eso te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, para que recibas su nombre, para vencer tu carne. Y muchos están atorados en eso, hermano. Es que no lo aguanto, no lo soporto, no lo puedo ver, pastor. ¿Por qué aguanta fulano? ¿Por qué? Porque tenemos un nombre para controlar nuestra manera de ser. Porque el pecado ya no tiene que gobernar mi vida. Ni siquiera mi temperamento tiene que gobernar mi vida. El que tiene que gobernar mi vida es el poder del Espíritu Santo. Pero es una balanza, hermano. Trabajo con el nombre en mi carne, en mi pecado, en mi manera de ser. Y entonces se aminora la fuerza del pecado y se levanta el poder del Espíritu Santo controlando mi vida. Eso es un equilibrio. No puedes, andar en pecado, darle rienda suelta a tu manera de ser y entonces querer que el Espíritu Santo te controle. Si te emocionas el domingo, danzas, gritas, pero le das rienda suelta a tu carne, el pecado te gobierna, te controla. ¿Y qué crees? Te emocionaste, pero el Espíritu Santo no te controla. Te está controlando, ¿qué dice la palabra? Las obras de la carne. ¿Sí? Entonces aquí dice en Romanos 6, somos muertos al pecado. Pero ¿cuántos han muerto a ese pecado? Ahora, retomando eso, no sé si lo vaya a decir más adelante. Cuando dice que son las aguas de nombre, muerte y ¿qué? Y vida. Tienes que sepultar, dice, sepultados con Él. Tu pecado lo tienes que, ¿qué, hermano? ¿Has conocido hermanos cristianos amargados porque tienen que tener separación?
y que como tienen la separación y van a otros que no tienen la separación, están sobre de ellos. Los acusan, los atacan y todo el tiempo están sobre ellos. Es que hermano, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no han sepultado su muerto. ¿Sí, hermano? El pecado tiene que morir, pero también tiene que ser sepultado. Si muere y se queda sin sepultar, apesta. Había un castigo que le daban a los romanos, se los he dicho, a los asesinos, ¿sí? Le amarraban al muerto en la espalda hasta que se descomponía. Al asesino le amarraban el muerto en la espalda hasta que se descomponía. ¿Cómo apestaba esa persona? ¿Cómo olía? ¿Qué proceso? Y a veces, hermano, ya se supone que le diste muerte a algo en tu carne, ¿sí? Y es ahí donde, de veras, lo voy a decir, es ahí donde es un reto, hermano, porque los levitas, los sugieres, los diáconos, los maestros de escuela dominical, todo el que tiene cargo y tiene que cumplir, a veces a fuerzas tiene que darle muerte a su carne, o a veces la tiene escondida, ¿sí? Y ya dejé esto, no es que tengo que cumplir, es que tengo que cumplir, sí. ¿Y sabes cómo vemos cuando todavía tiene el muerto ahí cargando? Porque todavía huele mal. ¿Por qué? Porque se la pasa acusando a los demás. Se fija en los demás y no se fija en él. Ay, que fulano, pastor fulano hizo esto, aquello, lo otro. ¿Y sabes qué pues eso? Es que traes el muerto. No lo has sepultado. ¿Por qué? Porque como es un pecado que te gustaba, te duele. Y como lo ves en otro, te duele cuando lo ves en otro. Pero cuando ya está muerto y sepultado, ¿qué crees? No te duele. Y así como sabes que la gracia de Dios y el poder en el nombre obró en ti, ya despertaron. Ya les veo la cara. Así como obró el nombre en ti, la gracia de Dios y el nombre en ti, ¿qué crees? Lo crees en el otro. Y dices, así como me tuvieron paciencia a mí, le voy a tener paciencia. Sí, hermano. Pero ¿qué pasa con el, cómo se llama? Así es, que si yo sufrí, que el otro sufra también. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Necesitas vencer el poder del pecado. Que ya no te controle a ti. A ti. A veces vemos el poder del pecado en otros. Pero la pregunta es, ¿cuánto de lo que me molesta en el otro es el reflejo de lo que yo tengo en mí? ¿Lo repito? Lo dije muy rápido, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que me molesta en el otro es el reflejo de lo que todavía tengo en mí? Y me molesta, por dos cosas. Porque me recuerda lo que tengo, o porque me recuerda lo que yo hacía y ya no lo puedo hacer. Porque me recuerda lo que yo tengo adentro escondido, ¿sí? O porque me recuerda lo que yo hacía y ya no lo puedo hacer. Es ahí donde, ay, Señor, perdóname, tengo que entregar ese poder. Sí, hermano, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna? ¿Quién debiera de gobernar tu vida? Cristo. ¿A través de quién? De los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo gobernando tu vida. Amén. La pregunta es, ¿quién lo gobierna? El Espíritu Santo. Por eso saludas así, por eso tratas a los demás así. Es el Espíritu Santo fluyendo en ti. Cuando estás en tu casa, es el Espíritu Santo fluyendo en ti. ¿O es tu carne fluyendo? Esa ni fluye, esa no necesita, así. Esa tienes de sobra, no te brota, se pone. No necesita fluir. ¿Sí? ¿Qué es? Sí me estoy explicando y estamos en el poder. Ahorita avanzo. Los otros dos están muy buenos, son más profundos. Aquí me libra de la pena, mano. Y aquí me libra del poder. ¿Sí me escuchó? Para que el pecado, y eso es triste, para que el pecado ya no me controle ni me gobierne, ni haga de mí lo que quiera. ¿Puede bendecir al Señor? Ok. El tercero, el lugar santo en general, en unidad, el lugar santo vence ¿qué? La presencia. Y esa me gusta, hermano. ¿La presencia de qué? Del pecado. ¿Por qué me gusta, hermano? Porque se supone que en el camino crucificado, ya con el tiempo, dice,
Dice la palabra, porque debiendo de ser maestros, presencia del pecado. Porque debiendo de ser maestros tienen que volver a empezar. Y aquí esto, hermano, es para los que ya tienen tiempo, los que están crucificando. Acá, hermano, el que es salvo, pero todavía peca, todavía se va al mundo, todavía se echa sus bailadas, todavía hace esto, lo otro y esto. Pero ya cuando se bautiza en el nombre de Jesús tiene que ser un momento determinante y tiene que cortar y vencer el poder del pecado. Ay, es que me ganó el diablo. No te gana el diablo, ¿no? Si me escuchaste, te gana tu carne, lo que traes adentro. Y lo necesitas vencer en el poderoso nombre de Jesús. No sé, mira, ¿cómo se los digo para diferenciar estos dos? Los tres. Estaba en la cárcel preso, pena por el pecado, preso en la cárcel del diablo. Cuando aceptas a Cristo se abre la puerta y sales de la cárcel, pero sales arrastrando las cadenas todavía. Cuando te bautizas en el nombre de Jesús, las cadenas se caen. ¿Sí, hermano? Sí. Pero aquí el poder del pecado, hermano, es el control que el pecado ejerce en ti. Pero la presencia del pecado es lo que mora dentro de ti. Aquí, por ejemplo, les digo, lo más fácil de vencer, tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son los tres enemigos? Ayúdeme. El mundo, la carne y el diablo. ¿Cuál es el más difícil de esos tres? La carne. El más difícil de los tres es la carne. ¿Qué es la carne? Yo mismo, mi manera de ser. ¿Cuál es el más fácil de vencer de los tres? El mundo, hermano. Y eso se vence aquí. En el poder del pecado, hermano, todavía tienes la lucha del mundo, todavía tienes la lucha de afuera, todavía voy o no voy, me invitan, no me invitan, me lo tomo, no me lo tomo, me lo pongo, no me lo pongo. Y tienes esa lucha externa. Pero ya cuando viene el lugar santo, hermano, el nombre acortado, se supone las cadenas se han roto. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Has sentido que las cadenas se han roto? Entonces el efecto es la presencia del pecado. Ese es el pecado que mora en ti. Ya el ataque no es externo. ¿Sabes dónde es? Adentro. Acá todavía en el poder del pecado se te mueven los pensamientos. Los diablos te dicen esto, aquello. Y tu cabeza, tu corazón, todo tu ser anda en lucha. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque traes todavía el poder del pecado controlando tu vida. Pero acá ya en la presencia del pecado ya es lo sutil, hermano. Y lo repito, es lo sutil del pecado que mora en ti. Ya no estamos hablando, hermano, de las cadenas. Ya no estamos hablando de esos pecados inmorales, grandotes, escandalosos que todo el mundo ve o que todo el mundo reprueba. Estamos hablando de esas semillas que hay en el corazón, donde el Señor pone el dedo y dice: ya rompí las cadenas, ya te lavé con mi sangre, ya te di ropa nueva, pero adentro tienes un punto todavía. Y dice: el pecado que mora en mí. Y es ahí donde debiéramos de estar, hermano. ¿Sí me escuchó? Dice la palabra en Efesios, disensiones, pleitos, herejías, ya eso ni se menciona entre vosotros. Fornicaciones, adulterios, eso ni se menciona entre vosotros. ¿De veras? Sino que dice, ya está hablando del viejo hombre, lo de adentro. La transformación de ¿qué? De adentro. Entonces ahí se lo dejo. Si usted tiene lucha con su carne así, que no se aguante, y tiene una cosa así de tentación y cae y recae y se levanta y cae y se levanta y cae y se levanta, trabaje con el poder del pecado, hermano. ¿Sí me explico? Trabaje con esto. Todavía tienes que usar el nombre en tu carne, en tu carne, en tu carne, en tu carne para corto. Pero si tú ya avanzaste un poquito y ya eres santo como Job, si ya eres santo como Job, entonces el trabajo es interno, bien profundo. ¿Quién era Job, hermano? Vamos a Job 1:1. Me impresiona lo que Dios dice de Job, ¿eh? Job 1:1. Alguien me dice que quién escribió el libro de Job. El libro de Job, ¿quién lo escribiría? Lo escribió Moisés. ¿Quién le dictó a Moisés el libro de Job? Dios.
Hubo un varón en tierra de Uz llamado ¿qué? Job. Este hombre era ¿qué? Job. Vamos a hablar de Job. ¿Cómo era Job? La estatura empieza de arriba para abajo. Perfecto. Perfecto, hermano. ¿Qué sigue? Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Oh, un hombre ese. Un hermano de esos. Los hermanos de Montesión. El hermano de Montesión, perfectos. Bueno, voy de abajo para arriba. Apartados del mal. Amén. Usted no es de Montesión. Apartado del mal, temeroso de Dios, recto, perfecto. ¿Quién era Job, hermano? Y esta es su voluntad de día, en el lado del don. Y Dios dice eso de Job. ¿Se acuerda que él le echa a andar al diablo? ¿Sí? Dios le provoca al diablo. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Sí, verdad? El 8, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. No, viene la opinión de Dios, hermano. Job 1:8, y Jehová dijo a Satán, le está diciendo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, ¿en dónde? En la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí está leyendo? ¿Quién dijo eso? Dios, Jehová Dios. ¿Lo dijo de quién? ¿De quién lo dijo? Te pregunto, ¿cuál será la opinión de Dios de ti? Cuando habla con el diablo. ¿Ya viste a mi siervo? Perfecto, recto, no le debe a nadie, paga todas sus deudas. Oh, aleluya. Cumple lo que promete. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado, hermano, del mal. Oh, qué bárbaro. ¿Quién se lo dijo? Dios al diablo de Job. Era la opinión de Dios. Y aún así Dios provoca al enemigo y pasan cosas, y se los he dicho y a mí me impresiona el trabajo de Dios. Bendito Dios, hermano. Porque en el corazón de Job había un pecado. Aunque él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, había un pecado. ¿Cuál era ese pecado? Sí, una semilla de orgullo. Y Dios trabajó con él. Aquí no vemos a Job arrepintiéndose de pecados grandes, de pecados externos, de pecados, ejerciendo el poder del pecado en él, ¿verdad que no? Sino lo vemos que la opinión de Dios es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Dios dice, pero yo te quiero completo, porque 100% es 100%. Y Job no estaba al 100%. ¿Cuántos quieren cuántos quieren ser 100% para Dios? ¿De veras? ¿Amén? Uno le hace, ¿de amén? Sí, amén, sí, amén. Caiga en las manos de Jehová. A mí me bendice ese. ¿Qué escoges, David? Esto y esto. Dios dice que escojas esto y esto. Dice, yo no escojo nada. Yo caigo en las manos de Jehová y que Él escoja por mí. Aquí estoy. Él sabe lo que necesito, Él sabe qué es lo mejor. Si yo voy y escojo, me equivoco. Y David dice, yo caigo en las manos de Jehová, haga de mí lo que bien le pareciere. No hay mejores manos, hermano, que las manos de Dios. Y así como obró en la vida de Job, va a obrar en tu vida, hermano. Y esto es interesante, tremendo. ¿Por qué? Porque ya no encontramos a Job luchando con pecados inmorales. Ya no vemos a Job luchando con pecados externos, con que lo acusara la gente. No, sino encontramos que
es un pecado interno tan escondido que ni Job lo veía. ¿Sí me escuchó? Él sí trabajaba con, tanto así que se ocupaba de él y se ocupaba de sus hijos. Voy a ofrecer sacrificio a ver si no vaya a ser que mis hijos hayan pecado. Era piadoso, era un hombre piadoso. Entonces provoca, el enemigo es provocado y mete su ataque, lo hemos visto, y no le llega. El primer ataque, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Toca sus posesiones, toca sus ganados, toca sus hijos, no pasa nada. Después toca el cuerpo de Job y no lo alcanza, no le llega, hermano. Jehová dio, quitó, es el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre, desnudo ¿qué? Tornaré. Y dice, y no pecó Job. Bien, hasta ahí. Oh, no, el siervo Job. Pero llega su esposa. Ah, gloria a Dios. ¿Y qué le dice la esposa? No, maldice a Dios y muérete. Oh, con esa ayuda idónea, hermano. Ya, mira, ya. O en otra versión dicen que se puede traducir maldice a Dios o bendice a Dios, como lo quiera traducir. Bendice a Dios y muérete, o maldice a Dios y muérete. Al fin de cuentas, lo que quieras hacer, pero muérete. Con esa ayuda voy a orar por ti, vamos a pedirle a Dios. No, nada, muérete. Enviúdame pronto porque, ¿sí? Le dijo así. Y lo tremendo es que entendemos que Dios le dio, al final, ya cuando Dios restaura a Job, recuérdenlo, le dio hijos y hijas, y 3 hijas, menciona los 3 nombres de las 3 hijas, ¿sí o no? Y hermosas, y la bendición. Pero no dice que le dio otra esposa. ¿Los hijos de quién la tuvo? De la misma. De la misma que le dijo, muérete. O sea, Job tuvo que trabajar ¿con qué? Con su corazón. Pero ni aún la esposa le llegó. Y lo que el diablo no pudo y su esposa tampoco, ¿qué cree? Porque le dice, como mujer insensata has hablado. ¿Recibiremos solamente el bien de Dios y no recibiremos el mal? Y dice, y en nada de esto pecó Job, ni hizo despropósito alguno. Ahí se los dejo de tarea. Esa frase está impresionante. Pero llegan sus amigos y ay Dios, gracias a Dios por los amigos. 3 amigos de Job. Y lo que no logró el diablo y lo que no logró su mujer, lo lograron los amigos. Le dieron en el, le llegaron. ¿Sabes qué, Job? Se me hace que tienes un pecado oculto. Se me hace que escondiste, hiciste algo a escondidas y por eso Dios te está castigando, Job. Y entonces le brota la voluntad de medianoche a Job y dice, ¿cómo se atreven? Y vemos el orgullo de Job, tremendo. Dice, las viudas ya no le pedían a Dios, me pedían a mí. Léanlo, eso está escrito en blanco y negro. Los ancianos cuando yo hablaba guardaban silencio para escuchar mi consejo. Yo soy más sabio que los ancianos. Y las viudas ya no le pedían a Dios, me pedían a mí. Hermano, Dios nos guarde de ser con Job en ese sentido, porque si no te va a decir, párate, porque ya no me piden a mí, te están pidiendo a ti. Te estás convirtiendo en un ídolo. Por eso Dios nos quita lo que nos toma. Nos tumba los ídolos, hermano. Señor, guárdame. De veras yo le digo, Señor, lo que tú quieras tratar yo no me meto. Si tú me dices yo me meto. Si tú me dices da, yo doy. Si tú me dices no des, aunque se enojen, porque yo no voy a redimir la vida de alguien si tú estás tratando con él. Yo no quiero que dejen de pedirte a ti y que dejen de hacer tratos contigo por andarme metiendo a mí a redimir vidas. Guárdame. ¿Pueden decir adiós? Ay, sí, ya está fluyendo, hermano. Y entonces le llega, hermano, al punto. ¿Sí? Y le brota el orgullo y le brota hasta que Eliud, que es un amigo que representa al Señor Jesús, viene y le dice, Job, Dios sabe lo que hiciste.
Y todavía me regreso un poco, dice, ¿quién pudiera altercar con Dios como alterca uno con su compañero? ¿Quién podría hacerme igual a Dios para yo decirle y defenderme? Y se pone, hermano, como nosotros. Y eso se llama presencia ¿de qué? Del pecado. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero con presencia del pecado. Ya no va al infierno. Ya el pecado ya no tiene poder sobre él, hermano. Pero sí tiene presencia. Si hay algo dentro de él. ¿Se acuerda de David? Hombre que conforme al corazón de Dios. Pero él, ¿qué pecado tenía dentro? ¿Qué semilla tenía? Adulterio. No lo trabajó, hermano. Por eso le brotó. Entonces él, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios, hizo muchas cosas para Dios y todo eso, pero que le brota eso. Y Dios trabajó con él y lo dejó un año, hermano, aparentemente sin nada. ¿Sí me escuchó? En un capítulo no aparece la voz de Dios, no aparece. ¿Sí? No se menciona el nombre de Dios en un capítulo. Pero al siguiente todo es Dios. Y Dios mandó. Y Dios envió a Natán. Y Natán, Dios dice que tú eres tal hombre. Y entonces Dios ya trata con el pecado oculto de quién. ¿Quién se había dado cuenta? ¿Sí? Si quieres pásate a dar acá. Si quieres pásate acá. ¿Está bien? ¿Puede bendecir a Dios? ¿Sí me expliqué? ¿Tenemos un qué? ¿Alguien se identifica con esto? Aquí debiéramos de estar la mayoría. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque Jesús ya, los que somos bautizados, lo tenemos la sangre y el nombre ya, el poder del pecado, ¿cómo dice? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. ¿Se me escuchó? De ninguna manera. Porque los que somos muertos ¿al qué? Al pecado. Entonces tenemos que ser muertos al pecado. Pero no importa qué tan santo seas, qué tan puro seas, si el Señor le busca dentro de ti, ¿qué? Va a encontrar. Y el detalle es que, hermano, a algunos ni siquiera hay que buscarles mucho. Lo tienen muy encima, hermano. A la primera les brota así, ¡pum! Y ese es el problema. A Job tuvo que venir el mismo diablo, tuvieron que 2 veces. Tuvo que venir su mujer, gracias a Dios por las ayudas idóneas. Sí. Y tuvo que venir ¿qué? Sus amigos. Y hasta el cuarto, la cuarta del momento, entonces le brota. Y es cuando Dios ya trabaja con él. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Job? Este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de hermano. A mí me bendice, me ha bendecido, hermano. Luego leo testimonios de hermanos. Me bendice verlos como humanos. ¿Alguna vez ha leído Los Generales de Dios? ¿Alguien ha leído Los Generales de Dios? La hermana Claudia. ¿Nadie más? Sí, hermana Hilda. Los Generales de Dios. Job, vamos a Job. Los Generales de Dios habla de los hombres de Dios en todos los tiempos en los que ha habido. Y ahí tomo 1, tomo 2 y creo que hasta el 3. Entonces habla de diferentes siervos y por ejemplo grandes siervos, pero los habla, me gusta, me bendijo mucho porque habla de sus aciertos, de sus, cómo Dios los usó, pero habla de sus fallas. Y cuando yo leí eso dije, Señor, gracias, porque en medio de sus fallas tú los levantaste y los restauraste. Eran seres humanos, redimidos por la gracia. No hay uno, hermano, que no haya fallado. Y no estoy diciendo, como le dije, fallas escandalosas, fallas así, sino cosas internas. A mí me bendijo cuando vi la película de Hudson Taylor. ¿Alguien ha visto la película de Hudson Taylor? Varias veces se las he mencionado y nadie, véanla, se las voy a pasar. La película de Hudson Taylor habla es el misionero en China, mano, y Dios lo usa bien bonito. Pero yo cuando era joven, acababa de entrar al instituto y la vi. No la vi cuando entré al instituto, la vi antes de entrar.
Y en una parte de la película yo leí su libro y en su libro dice que él dudó dentro de su corazón de la presencia de Dios y de que se estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él se guardó y siempre vivió como Dios quiere, pero dentro de él había esa duda, esa lucha interna. Estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que debo de hacer, debería de dejar de hacer esto y que alguien lo hiciera y yo, alguien más capaz que lo hiciera y yo me voy a otro lado. Y él tenía esa lucha. La primera vez que la vi, hermano, yo lo vi y yo le dije, a este hermano le falta el mensaje de la esposa. Sí, yo dije, no, a este hermano le falta, o sea, si Hudson Taylor hubiera conocido este nombre, ya mero hubiera dudado. ¿Sí me explico? Yo estaba nuevo en mi primer amor. Pero después la vi ya siendo estudiante o recién pastor. Y esa parte me pegó a mano. Me impactó porque dije, Señor, qué real es eso. Qué real es la lucha, qué real es. Gracias, Señor, porque puedo ver a un humano en el cual se manifiesta tu gracia. Porque el cristianismo no se trata de superhombres, de supersantos. Se trata de la poderosa gracia de Dios, del poder de la sangre de Jesús, del poder del nombre del Señor. Si alguien ha sido cambiado y transformado, no es, hermano, porque sea alguien supersanto. Quítalos del nicho. No importa qué nombre tenga o qué apellido tenga. Ninguno ha sido por sus propios méritos, ha sido por la poderosa gracia, la poderosa sangre, el poderoso nombre, lo que Dios ha hecho en sus vidas y ellos lo han permitido. Esa es la diferencia. Y ellos lo han permitido, han dejado que Dios lo haga. Esa es la diferencia. Y si alguien no ha cambiado es porque no ha dejado que Dios lo haga. No veas a nadie como superhombre. Nadie, no es real. Nombre que me digas. Todos son seres humanos. Pero si algo se ha cambiado y ha transformado, es la bendita, poderosa gracia de Dios. Y Job, el hermano Job, apartado del mal, temeroso de Dios, recto, perfecto, dice en Job 42. ¿Qué diría un hermano perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Qué diría, hermano? Se justificaría, ¿verdad? Diría, no, hermano, gloria a Dios. Pura victoria, siempre vencedor. Job 42. Versículo 1. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco. Job le está hablando a Jehová. Jehová le habla a él y le dice, a ver, ¿dónde estabas tú? Enséñame. Y Dios le habla pero fuerte a Job y le dice, ¿dónde estabas? Cuando hice esto, ¿dónde estabas? Si te crees tan listo. 42:1. Y respondiendo Job, Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía. El perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Cosas que me eran ocultas y que no lo sabía. 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y este hombre, del cual Dios se expresó de esta manera, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y va más allá y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Si estudiáramos ese versículo, me aborrezco. Tiene que llegar un punto en que aborrezcas tu manera de ser, tu pecado, tu carne. Me arrepiento. Dice, en el polvo, porque veo a Dios como creador, bendito sea su nombre. Amén, en el polvo de la tierra, pero también ceniza. ¿Qué es una ceniza? El resultado de un sacrificio. Me arrepiento en polvo porque reconozco que soy una criatura y Él es el creador. Pero también me arrepiento en ceniza porque me pongo en el altar para que Él consume y queme todo lo que me estorba. Me pongo en el altar para hacer un ¿qué? Para hacer un sacrificio. Ese es otro nivel, hermano. No es suficiente arrepentirte en polvo. No es suficiente arrepentirte en ceniza. Dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermana, ¿se acuerda cuando lo predicó la hermana Esparza? ¿Alguien se acuerda que eso lo predicó la hermana Esparza aquí? Ese es Job. ¿La presencia qué?
del pecado. Ya casi termino. Dice, ¿la pena qué? Pero el pecado. Nos libró. Poder del pecado, el bautismo nos libra hoy. Por eso dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvados de la pena. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo ¿de qué? ¿De la pena, del infierno? No. ¿De qué va a ser salvo? Del poder del pecado. Y como decía el hermano Isaac hace rato, mi tocayo hermano Isaac Martínez, salvo de sí mismo, salvo de tu manera de ser, salvo de esa carne, salvo, vas a ser salvo de ti, de lo que hay adentro. Y la tercera es salvo de la presencia del pecado, que mora en ti. ¿Qué mora en ti, hermano? Y este es el punto, ¿no? Ahí ya no le puedes echar la culpa a nadie. No puedes decir mi mamá, mi hermana, mi papá, mi esposa, mis hijos, no. El pecado que mora en mí. ¿Sí, hermano? Ahí sus hijos de Job ya no estaban, su esposa lo había dejado, estaba Job solo. Y él tuvo que decir, yo estoy, el que está mal soy qué. Yo soy mal. Yo soy. Y para terminar, el último punto es el propósito. En el lugar santísimo se vence el propósito del pecado. ¿Sí, hermano? Dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿De qué, hermano? Del propósito del pecado. ¿Cuál es el propósito del pecado, hermano? Dice la hermana, que pierda la salvación será propósito del pecado. La palabra pecado, lo voy a poner aquí abajo. ¿Qué significa pecado? Tiene dos acepciones. Una es arrebatar una brasa del fuego, pero la que vamos a ver ahorita rápido es, pecado significa errar el blanco. ¿Cuál es nuestro blanco, hermano? El blanco es la estatura del varón perfecto. Efesios 4:3 dice, hasta que todos lleguemos, hermano, paréntesis, dice hasta que todos lleguemos. Que llegue el que te cae bien, pero también que llegue el que te cae mal. Que llegue con el que te llevas y manito y manita, y con el que creciste junto y te llevas muy bien, pero también con el que te hizo. ¿Qué? Que llegue hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la meta es que tú llegues, hermano. La meta no es que te quedes en el atrio. La meta no es que te quedes en el bautismo. La meta no es que te quedes en el lugar santo. La meta es que llegues a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. Ese es el propósito de Dios. Y entonces, hermano, aquí está los dos niveles. El enemigo quiere, la venganza del diablo contra Dios son dos cosas. Escúchame. Esto debiera de encenderme, hermano, de celo santo y decir, no lo vas a lograr. La primera primera venganza del diablo es que la humanidad se vaya al infierno con él, porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí me escuchó? O sea, el infierno no fue creado para las almas de los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Y la venganza del diablo es llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. ¿Sí, hermano? Perdidas. Y nuestro trabajo es arrebatarlas del fuego. Pero te tengo una gran noticia. Ya casi termino, pero escúchame, hermano. Tú ya fuiste arrebatado de ese fuego. Tú ya no vas a ir al infierno, hermano, a menos que de plano seas un apóstata y todo lo que has recibido lo niegues. Pero primero Dios, hermano, los que estamos aquí, los que alguna vez han venido, bendito sea su nombre, ya no nos vamos a ir al infierno por la poderosa gracia de Dios. Entonces, como el enemigo ya no te puede llevar al infierno. ¿Sí, hermano? ¿Me escuchaste? Ya no puede. A menos que caiga, te digo, así una cosa pesada, que caigas en apostasía. Pero si no, entonces, ¿sabes cuál es su propósito ahorita? Que no llegues a la esposa. Que no llegues a la estatura del varón perfecto. Quedarte a medias. Ok, ya
Es como si el enemigo te dijera: ok, ya fuiste, ya te arrebató de mis manos del infierno, pero yo me encargo de que no llegues. Y eso debería de ponérselo santo en nosotros y decir: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero cumple tu propósito, porque el diablo no se va a salir con la suya. Y eso se llama vencer el propósito del pecado. Y hermano, si tú te quedas solamente siendo salvo y no te bautizas, ok, ya no te vas al infierno, pero ¿qué crees? El pecado va a seguir teniendo poder, vas a tener presencia del pecado dentro de ti, y el propósito del pecado se va a cumplir en tu vida. No llegaste, hermano, no llegaste. Tal vez llegues al lugar santo, venzas el poder del pecado, pero tengas el enemigo, todavía hay pecado que mora en ti, cosillas. Ay, pastor, no hay que ser tan exagerado, un pecadillo, ay, ¿quién no se enoja? ¿Cómo no quiere que me enoje, pastor? Si toda la vida ha sido lo mismo, si toda la vida me han hecho lo mismo. Ok, sigue con tu cosa adentro, lo tienes en tu corazón. ¿Qué crees? Si tú mantienes eso ahí, el pecado va a cumplir su propósito. No vas a llegar, no vas a llegar. La única manera, hermano, al final de nuestras vidas, de vencer el propósito del pecado, es cumplir el propósito de Dios. Y eso, hermano, no es hoy y mañana, es toda tu vida. Porque el diablo es tan tremendo, hermano, que a él no le importa cómo empiezas, a él le interesa cómo terminas. Y es tan paciente el diablo que a él no le importa esperar toda tu vida con tal de que al final te haga caer. Él sabía que Moisés iba a salvarse, sí, pero ¿qué crees? No llegó a Canaán. No llegó a Canaán. Y a él no le importa. ¿Y cuándo fue cuando no llegó a Canaán? Al final, hermano. Golpeó la roca al final, tanta batalla, tanta lucha, y al final golpea la roca cuando le dice a Dios que le hable, y eso rompe el tipo de la figura, y de ahí Dios le dice: ni Aarón ni tú van a entrar. Ya no van a entrar, no van a entrar. Qué triste sería que por algo que hagas, por no trabajar, por no luchar con tu carne, el Señor diga: ok, no te vas al infierno, para la esposa ya no entras. ¿Le gustaría oír eso? Moisés lo oyó. No te vas a regresar a Egipto, pero a Canaán no entras. Vela de lejos, súbete al monte, mira, ves toda esa tierra, es lo que les voy a dar a ellos. Qué momento tan difícil. Ya terminé. El propósito del pecado, hasta que todos lleguemos, y que perseveraré será hasta el fin. Por eso perseveramos. Que perseverar hasta el fin será ¿qué? Salvo de qué? De la presencia del pecado y del propósito del pecado en su vida. Levitas, por favor. La pregunta, hermano. Aleluya. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía no te decides en ser salvo? Creo que todos los que estamos aquí ya, el Señor venció la pena por el pecado con su sangre. Amén. Ya no te vas al infierno. ¿O andas todavía alguien duda de si se va al infierno o no? Acepta a Cristo, la sangre de Cristo es suficiente. ¿Cuántos andan con el poder del pecado? Por eso, hermano, cuando uno entiende esto ya no se espanta. Ay, que fulanito falló, que hizo esto, que uno no se espanta. Uno dice: simplemente no has usado lo que Dios te dio. ¿Sí me expliqué? Por eso el pecado te controla y todavía hace lo que quiere en tu vida. ¿Puedes bendecir al Señor? Pero qué bendición es cuando alguien vence el pecado externo y uno entiende que está luchando con lo de adentro. Y uno ve eso y dice: wow, o sea, se está arrepintiendo de lo de adentro. A él lo maltratan, lo insultan, le dicen, y todavía adentro dice: Señor, perdóname a mí. Oh, ese sí está trabajando. Perdóname a mí.
porque no aguanté. Perdóname a mí porque no fui lo suficientemente paciente. Que ellos fallaron, sí, pero es su problema, es su camino personal. A mí me toca lo mío. Yo dentro de mí brotó, me di cuenta de algo, Señor, no lo quiero, haz lo que tengas que hacer. Ese es otro nivel. Job. Y al final vencer el propósito. ¿Sí aprendió algo? ¿Cuántos queremos que el Señor trabaje en nosotros? ¿Alguien reconoce algo dentro de su corazón? Que hay un altar. Están sus rodillas. Vamos a cantar ese canto, sí. Job se arrepiente, hermano. Pero a veces, hermano, mira, por eso entendemos cosas. Hay gente que dice, se necesitará que los cultos se sacudan, reprendan. Sí, porque está aquí, hermano. Está atado. Necesita romper las cadenas, necesita librarse. Y los que están acá no entienden esto, pero ya lo pasamos, hermano. Y es ahí donde yo tengo que trabajar con mi corazón y decir, Señor, gracias porque yo ya no tengo que reprender o romper cadenas como aquel. Pero no puedo hacerme el santo, porque dentro de mí sé que hay cosas. Él está luchando con lo de afuera, pero yo reconozco que tengo adentro de mí cosas y estoy luchando con lo de adentro. Aquí estamos todos, hermano. Unos en un lado, otros en otro. No me puedo, ay sí, ¿por qué gritan? ¿Por qué tan? Sí, ¿por qué? Porque ellos lo necesitan. ¿Sí me expliqué? Porque están luchando en este nivel. Pero si tú estás acá, pues trabaja con lo de tuyo de adentro y date cuenta que por aquí pasamos y por la gracia de Dios ya no estamos aquí. Pero que tenemos algo adentro, lo tenemos. Y que Dios nos guarde de caer como Job. Que sea necesario algo tan fuerte para que tenga que enseñarme lo que hay aquí. Mejor a tiempo, mejor pronto. Vamos de rodillas y dile al Señor: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Dile al Señor: hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Jesús. Levanta tu voz, dile al Señor: te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos salvas. Nos salvaste en la cruz, nos salvaste el día que te recibimos como Salvador. Nos salvaste, Señor amado. Nos salvaste cuando recibimos el perdón. Nos salvas diariamente a través del bautismo, a través del nombre. Nos salvas, Señor, para darle muerte a esta vieja naturaleza, sepultar el pecado, sepultar lo que soy, romper las cadenas, transformarme, darme poder para vencer el poder del pecado y tener el poder del nombre de Jesús. Para que tú controles mi vida, para que el Espíritu Santo controle mi vida. Ayuda a mis hermanos que están en ese nivel. Ayúdalos a romper las cadenas, a vencer, Señor, por el nombre de Jesús. El poder del pecado
Que el pecado sea sujeto a Cristo. Muerto y sepultada la vieja naturaleza. Transfórmame por el nombre de Jesús. Y Señor, vence la presencia del pecado que mora en mí. Señor amado, te entrego lo que hay adentro. Gracias por mostrarme mi naturaleza, por mostrarme lo que soy. Cambia lo que hay adentro para que un día venzamos el propósito del pecado. El propósito del pecado, que es cerrar el blanco, no llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es mi blanco. Esa es la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos de internet, bendice los que puedan ver, entender, para que puedan crecer, para que puedan vencer el poder, la pena por el pecado, el poder del pecado, pero también la presencia y el propósito del pecado en su vida. Bendícelos, bendice a los que ven en vivo, que en este momento tú los visites, tú te derrames, y bendice a los que se van a conectar en la semana. Bendice cada vida y cada corazón. Te amamos y te damos gracias por el nombre de Jesús.